Bien, bienvenidas, bienvenidos a otra clase de TO3. Hoy vamos a ver los ejercicios 6, 7 y 8 de la guía de ISIN, y con esto ya vamos a terminar la guía. ¿Sí? Les quedan un par de ejercicios para que hagan ustedes, pero ya podrían hacer todo lo que queda. ¿Sí? Antes de arrancar con la clase en sí, dos anuncios pequeños. La primera, como ya dijo Pablo, pero recuerdo para la gente que lo ve asincrónico, tienen hasta el 20, o sea, el domingo, si no recuerdo mal, para hacer la encuesta, ¿sí? Recuerden que es obligatoria, así que si no la hacen, pierden la cursada, básicamente. Así que domingo como máximo, hagan la encuesta. Si se acuerdan, háganla hoy, cuando termine la clase, por ejemplo. Segundo anuncio, recuerden que el lunes es feriado, así que no vamos a tener clases. Ignacio pregunta si son las del CIU. Sí, sí, las encuestas, descripciones, digamos. Sí, sí. Bien, entonces esas dos pequeñas cositas, ¿sí? Por un lado la encuesta, recuerden que tienen hasta el domingo, no sé la hora, así que háganla antes, y el lunes que es feriado, ¿sí? Esas son las dos cosas que tienen que tener en cuenta. Entonces, bueno, dicho esto, comencemos, ¿sí? Los ejercicios 6, 7 y 8 tratan sobre campo medio, ¿sí? No voy a leerlos ahora porque los vamos a ir haciendo en el camino más o menos, pero ya con campo medio tenemos para resolver toda la guía de ISIN, ¿sí? La clase, bueno, no la pasada, sino la anterior, la primera ISIN que no fue computacional, vino con Guillem las soluciones exactas para ISIN, ¿sí? Que para resolver eso, como se dice, analizaron la cadena 1D, ¿sí? Y cuando analizaron la cadena 1D, vieron distintos métodos para resolverlo, que fueron con la matriz de transferencia, que la habían llamado Q, y otro método era con relaciones de recurrencia. Bueno, en este caso no vamos a resolver exactamente el problema, sino que lo que vamos a tratar es de encarar el problema de un modo aproximado. Es decir, con este método que se llama campo medio. Entonces, antes de arrancar con campo medio, voy a hacer un pequeño y muy breve repaso de ISIN para situarnos y más o menos seguir con la misma idea. Y después sí ya arrancamos con los problemas propiamente, ¿sí? Entonces, bueno, el modelo es básicamente esto, ¿sí? Tenemos una red de espinas, que puede ser 1D, 2D, etcétera, etcétera, ¿sí? Para lo que vamos a hacer nosotros no va a pasar más de 2D porque ya se complican las cosas, ¿sí? Pero bueno, este es nuestro modelo. Donde tenemos varios espinas que apuntan, o mejor dicho, son up o down, es decir, tienen más o menos uno, ¿sí? Ese es nuestro modelo. Lo que nos va a importar, básicamente, es que el hamiltoniano lo vamos a poder escribir de esta manera, ¿sí? Es decir, vamos a tener un término que va con el campo magnético, y otro término que nos da cuenta de las interacciones entre los distintos espines. Recuerden que esta sumatoria de acá, se ve el puntero, ¿no? Yo estoy remarcando, pero... Sí, sí. Buenísimo, gracias. Bien, recuerden que esta suma de acá era suma sobre primeros vecinos. Así que es una suma muy insulsa porque no, digamos, no nos dice mucho. Lo que sí tenemos que hacer cuando encaramos los problemas es especificar quién es esta suma. Pero bueno, de forma totalmente genérica, el hamiltoniano lo escribimos de esta manera siempre, ¿sí? Un término que da cuenta de las interacciones entre los espines, y otro término que nos habla sobre la interacción de los espines con el campo magnético. Esos son los términos que van a aparecer en el hamiltoniano a lo largo de todos estos problemas, ¿sí? Que a veces pueden ser más o menos complicados, depende del problema, pero siempre van a ser así. Sí, Gabriel, decime. Sí, falta el mu. Acá. El término magnético siempre es mu por B, pero estamos usando unidades donde el momento magnético es 1. Es simplemente para no andar arrastrando el mu por todos lados, ¿sí? Pero sí, se puede agregar tranquilamente. Acá para estos problemas el mu no va a jugar, y en el problema 8 que va a estar acá, cuando les cuente sí va a estar, pero no, ni pincha ni corta, así que no problema. Pero sí. Bien, entonces seguimos, ¿sí? Este es el hamiltoniano y la idea siempre es tratar de resolver este hamiltoniano para después calcular la función de partición y así tener todos los demás problemas, ¿sí? El gran tema al cual nos enfrentamos es siempre tratar de escribir o reescribir quién es esta interacción. Y de ahí es que surge todo el problema de Ising. Los términos de interacciones solo se pueden resolver exactamente para 1D. Eso fue lo que contó Guillem la clase pasada. Bueno, vamos a hacer 2 clases más o menos. ¿Sí?
Y lo consideramos campo medio. Pero antes de empezar, recuerden que, bueno, la función de partición, obviamente ya no la digo, ¿sí? La tomo como válida, pero recuerden que el observable al cual le vamos a dar mayor interés va a ser la magnetización siempre, ¿sí? Que se define de esta manera. ¿Sí? Esta definición, recuérdenla, la vamos a usar a lo largo de todos los problemas. Entonces, bueno, para el modelo 1D, la interacción la pueden escribir exactamente de esta manera, ¿sí? Es una suma sobre SI por SI más 1, y lo que cambia de acuerdo a si tienes una cadena cerrada o abierta, es decir, condiciones de contorno periódicas o no, lo que cambiaban era que la suma iba hasta n o hasta n menos 1. Y bueno, para cada caso lo que, digamos, la forma de resolverlo era encarando por el lado de la matriz de transferencia, como bien expliqué, que va a ser este caso, o el otro problema de la cadena abierta iba a ser con, ¿cómo se dice? La relación de recurrencia. Si en este caso la suma con Mijes es hasta n-1 y sale a de por relación de recurrencia. Pero una vez que ya tenemos el hamiltoniano, y si ya lo resolvimos, escribimos la función de partición y de ahí en adelante tenemos todo. Entonces el gran problema siempre que van a tener que encarar y al cual nos vamos a enfrentar es tratar de escribir el hamiltoniano correcto. Fíjense que una vez que tienen el hamiltoniano correcto, lo que queda es calcularlo de alguna forma agradable. ¿Sí? La forma exacta, como vieron, había dos formas, y lo que vamos a aprender hoy es un método aproximado cuando tratamos cadenas no 1D, sino ya 2D, o, bueno, que a priori podría valer para mayores dimensiones. ¿Sí? Entonces, habiendo dicho este preámbulo, ¿de qué trata un poco campo medio? Bueno, para eso vamos a arrancar de vuelta con una cadena de Ising, ¿sí? Pero vamos a considerar que el número de primeros vecinos es gamma. ¿Sí? Lo llamamos gamma de forma totalmente genérica. Por ejemplo, el caso de una cadena 1D son 2. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una espina izquierda y derecha. ¿Sí? Son dos vecinos. Para una red bidimensional cuadrada van a ser 4, ¿sí? Porque tenemos uno en cada vértice. Y bueno, de ahí pueden ir jugando con los distintos vecinos. Entonces, bueno, concentrémonos en algún spin de la red. Cualquiera, ¿sí? La red, vamos a tratarla siempre que tiene simetría de traslación, es decir, no hay ningún spin privilegiado, por decir de un modo, así que parémonos en algún spin al cual vamos a denotar como S. ¿Sí? A los otros los vamos a llamar como S1, etcétera, hasta S gamma, ¿sí? A sus vecinos. Entonces, el hamiltoniano para este spin S, del cual nos concentramos, lo escribimos de esta manera. Que fíjense que es el mismo hamiltoniano que escribimos al principio de todo. Tenemos el término magnético, que en este caso es S, porque estamos concentrando en un solo spin, y tenemos la interacción entre el spin S y todos sus vecinos. ¿Sí? Fíjense que la suma va desde 1 hasta la cantidad de vecinos que haya. Ahora bien, lo que hacemos es sumar y restar la magnetización, ¿sí? Que la llamamos M. ¿Sí? ¿Por qué hacemos eso? Bueno, porque justamente haciendo esto nos quedan dos términos. El primer término acá, que nos da la diferencia entre los spines SI y la magnetización, y otro término que, bueno, es este de acá, ¿sí? ¿Por qué hacemos esta separación? Bueno, justamente porque la aproximación de campo medio trata o consiste en despreciar este primer término. ¿Sí? Entonces, en la aproximación de campo medio, solo nos vamos a concentrar en este segundo término. ¿Sí? Fíjense que lo que nos quedó acá, si esto lo llamamos, no sé, B efectivo, nos quedó menos B por S. Es decir, sería como este término, pero redefiniendo el campo de esta manera. Entonces, bueno, hay muchas formas de entender por qué se llama un campo medio, pero esta es una forma bastante evidente, ¿no? O sea, si yo me redefino el campo, voy a tener un campo, pero que está promediado. ¿Sí? Entonces, de ahora más, el hamiltoniano en el campo medio, cuando hablemos de hamiltoniano en el campo medio, vamos a estar hablando en este caso. ¿Sí? Fíjense que tenemos J que viene de la interacción con los vecinos, y vamos a estar contándola gamma veces. ¿Sí? Este es el término magnético que nos va a aparecer de acá en adelante toda la vida. O bueno, por hasta que termine esta guía. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ahora que tenemos el hamiltoniano? Bueno, pasamos a resolver la función de partición. ¿Sí? No hay mucho más
para decir, por lo menos por ahora, una vez que ya se escribe el hamiltoniano, ¿sí? Como dije recién. Ahora sí, es importante notar una cosa. Fíjense que nosotros nos concentramos en un solo spin, en el spin S. Y fíjense que acá, en la aproximación de campo medio, y por eso es una aproximación, y por eso es, no sé si es lo más importante, pero sí por lo menos didácticamente lo más importante, fíjense que acá no aparece en términos de interacción. ¿Sí? Eso es lo importante de hacer una aproximación de campo medio. Como nos sacamos de encima la interacción entre el spin y los demás, entonces podemos tratar a los sistemas, es decir, por un lado al spin S y por otro a toda la red, de manera independiente. ¿Sí? Y eso es importante porque uno de los grandes problemas que presentaba el hamiltoniano de Ising era que no lo podían factorizar. ¿Sí? Es decir, porque no eran independientes justamente por el término de interacción. Pero en este caso, al hacer campo medio, sí podemos realizar esta distinción entre las funciones de partición. Entonces, como no hay interacción entre el spin S, es decir, el que seleccionamos nosotros, y el resto de la red, podemos tratar independientemente a los sistemas. Entonces, calculamos ahora la función de partición para este spin, es decir, el spin asociado, bueno, la función de partición asociada a este hamiltoniano. ¿Cuánto vale la función de partición asociada a este hamiltoniano? Bueno, es sencillo, ¿no? Es E a la beta, estas cosas de acá, y vamos a sumar cuando los spins valen más y menos 1, que son los posibles estados permitidos, ¿sí? Bueno, fíjense que esto no es más que coseno hiperbólico, así que la función de partición nos queda 2 veces el coseno hiperbólico. ¿Sí? Fíjense que esto sí, es bastante parecido, por no decir prácticamente igual, a la función de partición que anduvieron viendo con Guillem la clase pasada y la anterior, ¿sí? Y esto es algo que más o menos siempre les va a tener que quedar algo del estilo, ¿sí? Van a quedar siempre cosas con cosenos hiperbólicos, tangentes hiperbólicas, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, bien, tenemos la función de partición. ¿Qué es lo que queremos calcular? Bueno, el valor medio, ¿sí? Hay una pregunta, acá Ignacio dice, ¿las interacciones entre spines siempre se ven en los hamiltonianos como productos? Sí. Sí, fíjate que el término de interacción es este de acá, que en este caso lo tratamos aproximadamente, o sea, S con SI, porque es el hamiltoniano para 1, pero si vamos a un hamiltoniano más general, que fue el que les mostré acá, bueno, por ejemplo acá, es un producto de spines, pero si querés más en general todavía, sería este de acá. Sí, justamente este término acá nos da cuenta de la interacción entre el spin I y el spin J. ¿Sí? Después hay que ver si el spin I y J son primeros, segundos vecinos, etc., pero siempre va a ser una interacción entre esos spins. Gabriel dice entre cualquier cosa también, ¿no? O sea, viniendo la interacción con el campo magnético, también es una multiplicación. Sí, sí. Luciana, un poquito más de zoom. Sí, perdón. Ahí va mejor, Luciana, un poco más. Buenísimo. Bien, entonces sí o sí. Volvamos a donde estábamos, que era calcular, una vez que ya tenemos la función de partición, la magnetización, ¿sí? Esto de acá es lo que nos pide el problema 6, básicamente. Entonces, tenemos la función de partición. ¿Cómo se calculaba la magnetización? Bueno, era la derivada del logaritmo de la función de partición respecto del campo, ¿sí? Recuerden que acá tienen que multiplicar por beta, porque en realidad lo que estamos haciendo es multiplicar por es derivar con respecto al multiplicador de Lagrange, que como podemos ver de acá, el multiplicador de Lagrange es beta b, no es solo b, ¿sí? Tengan en cuenta, siempre van a aparecer factores acá. Pero bueno, fíjense que a lo que llegamos es que la magnetización, ¿sí? O el valor medio del spin, mejor dicho, es la tangente hiperbólica de, bueno, es todo acá, ¿sí? Ahora, nosotros queremos la magnetización, no el valor medio del spin. ¿Qué va a pasar ahora, ¿sí? Para poder matchar estas dos cosas? Bueno, nosotros dijimos que los sistemas eran independientes, ¿no? Por eso podemos concentrarnos solamente en el spin S y después no darle bola a lo que pasaba con la red. Como esta función de partición es para el spin S, el valor medio es del spin S justamente, ¿no?
Ahora, el valor medio de este spin tiene que ser igual a valor medio de los otros spins. Es decir, el valor medio de ese tiene que ser igual a m, donde m llamamos la magnetización. ¿Sí? Y esto es así porque, como dijimos al principio, nosotros nos paramos en el lugar S de la red, pero era totalmente arbitrario. Entonces no puede ser que el valor medio de S sea distinto a m porque habría algo raro ahí. Entonces, acá macheamos las dos soluciones, no las dos soluciones, pero lo que sucede con el sistema. Es decir, cuando decimos que el valor medio del spin tiene que ser igual a m, lo estamos diciendo que, digamos, nuestra teoría, nuestro modelo, tiene que ser consistente. ¿Sí? Entonces muchas veces por ahí les van a resultar decir, bueno, por consistencia tiene que pasar esto. Bueno, ahora fíjense, cuando decimos que el valor medio de S vale m, a lo que estamos llegando es una ecuación de este estilo. Y acá pareciera presentarse un problema, porque lo que nosotros queremos es hallar m justamente. Pero m está metido dentro de la tangente hiperbólica. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación. Esta ecuación de acá, como ya vieron, si no recuerdo mal, bueno, con Pablo seguramente, con Guillem creo que también, es una ecuación trascendental, o ecuación de autoconsistencia, tiene algunos nombres, ¿sí? Más allá del nombre, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, que no la podemos resolver analíticamente. ¿Por qué no? Bueno, porque justamente tenemos a nuestra variable acá, pero también metida dentro de esta función. Entonces, ¿cómo se resuelven estas ecuaciones? Bueno, se resuelven numéricamente. O numéricamente o gráficamente, ¿sí? Es decir, no analíticamente. Entonces, para hacer eso, lo que hacemos es graficar, por un lado, m, y por otro lado, la tangente hiperbólica. ¿Sí? Los gráficos vamos a hacerlos para campo magnético nulo. ¿Sí? Esto por simplicidad, y después vamos a ver qué sucede cuando prendemos el campo. Y ahí vamos a tener toda la fenomenología de este modelo, o de este sistema, mejor dicho. Entonces, cuando el campo magnético es nulo, solo nos queda el término dentro de la tangente hiperbólica que da cuenta de la interacción J, digamos, ¿sí? Ahora, el gráfico va a cambiar dependiendo si el argumento, por decir un modo, es decir, lo que acompaña a la M, es mayor o menor que 1. ¿Sí? Por un lado, la recta verde es I igual M, y la recta azul es la tangente hiperbólica en el caso en donde beta j gamma es menor que 1 y beta j gamma es mayor que 1. ¿Sí? Entonces, dependiendo de si estamos en bueno, temperaturas, voy a llamar para no andar diciendo beta j gamma en todo momento, para betas muy chicos o para betas menores que 1, vamos a tener una sola solución, mientras que para betas mayores que 1 vamos a tener 3 soluciones. Entonces acá pareciera como que hay algo raro, ¿no? Un problema, algo raro está pasando porque ¿de dónde salen estas 3 soluciones, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos 3? ¿Están todas bien? ¿Hay alguna que está mal? ¿Cómo respondemos eso? Bueno, primero de todo, 2 comentarios, ¿sí? ¿Por qué tenemos que separar en los casos menor que 1 y mayor que 1? Bueno, hay distintas posibilidades, ¿no? La primera solución es, voy al Wolfram, ponen ahí para graficar la tangente y les da. Van a ver que si tienen el argumento mayor o menor que 1, les quedan o estos de acá o estos de acá. Digamos, sencillo, ¿no? Ahora hay una forma un poco más analítica, ¿sí? Que se puede ver un poquito más con los dedos, y es la siguiente. Fíjense que en este caso, si la pendiente verde es 1, porque es I igual M, la recta azul tiene pendiente menor que 1. ¿Sí? En cambio, en este caso, tiene pendiente mayor que 1. ¿Sí? Entonces, al verde pendiente, fíjense lo que estamos haciendo es derivando la tangente respecto de M, obviamente, porque este gráfico es I en función de M. Entonces nos sale afuera un beta J gamma. Depende si es mayor o menor que 1, en 0, obviamente, vamos a estar en un caso así o en un caso así. ¿Sí? Esa es una forma, digamos, sencilla de verla. Y recuerden esto de la derivada, porque ahora en un ratito, cuando hablemos de las temperaturas críticas, va a ser importante, ¿sí? Esto de la pendiente igual a 1 y demás. Entonces, bueno, en resumen, lo importante acá es que vamos a tener 2 regímenes. Por un lado, cuando tenemos betas menores que 1, y por otro lado, cuando tenemos betas mayores que 1. ¿Sí? En el caso de beta menor que 1, tenemos una única solución. En el caso de beta mayor que 1, tenemos 2 soluciones. ¿Sí? Entonces,
¿Sí? Entonces, en este caso decimos, bueno, la solución a la ecuación es m igual a 0. Ahora, para este caso tenemos 3 soluciones, y lo que nos preguntamos ahora es, ok, ¿estas 3 están bien? ¿Hay alguna que no sea físicamente deseable? ¿Sí, no? ¿Cuáles son? Y bueno, todas las preguntas que le pueden surgir, ¿sí? Entonces, ahora sí, para ver estas soluciones, prendamos el campo magnético, ¿sí? Recuerden que acá el campo magnético era nulo, y ahora lo que hacemos es encender el campo y ver qué sucede con estas soluciones. Cuando prendemos el campo, es decir, cuando ponemos B distinto de 0, ¿sí? Vamos a empezar con B mayor que 0. Recuerden que queremos ver esta ecuación de acá, ¿sí? Entonces, cuando B es mayor que 0, básicamente lo que pasa es que se desplazan las raíces de la función, ¿sí? Entonces, si tenemos campo magnético positivo, la curva se nos va a desplazar para este lado. Si tenemos campo magnético negativo, las raíces se desplazan para el otro lado y nos queda así. Ahora bien, ¿cómo interpretamos estas cosas de acá? Bueno, fíjense que si tenemos campo magnético positivo, esperamos que la magnetización también sea positiva, porque los espines se tienden a alinear con el campo magnético. Entonces, de las 3 soluciones que teníamos anteriormente, que eran acá, acá y en el 0, cuando prendemos el campo nos damos cuenta que de las 3, en realidad solo vale una, y va a ser esta de acá, ¿sí? Y es esta de acá justamente porque para campos positivos, la magnetización tiene que ser positiva. Lo mismo va a pasar obviamente para campos magnéticos negativos, ¿sí? Entonces, de ambos gráficos y de ambas soluciones, nos queda que de una forma u otra, es decir, cuando el campo magnético es positivo o negativo, las soluciones son o bien esta de acá o bien esta de acá. Es decir, la más grande y la más chica. La que seguro no es la que es 0. ¿Sí? Y justamente por estas dos cosas es que vamos a hablar, o vamos a decir que el sistema tiene una magnetización espontánea. Porque justamente pasamos de tener magnetización 0 a tener una magnetización distinta de 0. ¿Sí? Que dependiendo del campo puede ser o positivo o negativo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, Gabriel, escucho. Exactamente, sí fue lo que dije. Si el campo es positivo, M es positiva. Y si el campo es negativo, la magnetización es negativa. Recordá que los espines tienden a alinearse con el campo siempre, ¿sí? Dale, sigue cualquier cosita, si no después le discutimos. Espera que se cayó. Sí, hola. Bien, Perdón, Juan, ¿puedo agregar una cosa obviamente. o sea, podemos ir al gráfico, a los gráficos estos, eso, exactamente. Sí, O sea, la cosa, por ejemplo, el gráfico de la izquierda es para B positivo, ¿no? Entonces la solución correcta es la más grande. Pero ahora, entonces, cuando tengamos un B, cuando mandemos B a 0, yendo por arriba, o sea, con un B positivo lo mandamos a 0, entonces recuperamos el gráfico de más arriba. O sea, no, es exactamente. El gráfico de arriba, el de la derecha. ¿Y cuál es la solución que nos tenemos que quedar? Bueno, la más grande, porque venimos de ahí, venimos de esa solución. Significa que ahí tenemos campo cero y magnetización no nula. Eso es la magnetización espontánea. Y ya está, Juanma, este era el comentario, no sé si sirve de mucho, pero... buenísimo. Sí, sí, no, viene buenísimo. ¿Puedo hacer una pregunta respecto a ese comentario? Porque ahora que volvemos a ver los gráficos estoy más seguro de una cosa. Em, ¿Qué pasa con que se acercan y se alejan del uno las soluciones? Porque cuanto más positivo es el campo B, la solución positiva se acerca más a 1, pero las otras dos se acercan entre sí y se alejan del 1. Una se aleja del 0 y la otra se aleja del -1. Si mostrás los de abajo por ahí, lo puedo explicar mejor. Acá, ¿no? ¿Vos Se, decís? se- se ve lo que digo, en el caso del positivo, las que están abajo, negativo, Sí. se levantan
se levanta la negativa, se baja la que estaba en cero, y la que está en positivo también se levanta. ¿Hay algo por lo que pueda pasar eso que no estoy entendiendo? No sé si entendí del todo tu pregunta. Vos decís, cuando voy aumentando el campo, esto se va corriendo, básicamente. Eso es lo que decís, Claro, ¿no? concentrándonos solo en la que sabemos que es válida, ¿por qué se acerca más a uno en vez de quedarse en donde estaba? Vos decís en donde estaba inicialmente, o sea, acá. Claro, Bueno, pero fíjate que acá está casi en 1 y acá, digamos, también, ¿no? Lo que pasa es muy, no, es una lupa muy fina esto. Pero vos decís como que va tendiendo a 1 la solución, básicamente. sí. O sea, Bueno, físicamente es fácil de ver. Si le agregas un campo magnético, va a aumentar la magnetización. exactamente, sí, sí. Si lo haces Pero, infinito, pero matemáticamente es simplemente que cuando agregas el campo magnético, lo que tienes que hacer es desplazar la curva azul hacia la izquierda. Mm. Y por eso, claro, cuando la desplazas hacia la izquierda, la intersección con la verde es más grande. Ah, ok, era esto, era el desplazamiento. No, no lo estaba viendo, pensé que la estábamos girando, no desplazando. Gracias, no, no, era eso. claro. Se corren las raíces, es simplemente eso. Sí, sí. Gracias, gracias, era eso. De nada. Bien, entonces retomo. Bien, entonces, en resumen, la magnetización tenemos o que es 0 o que es más o menos, no sé, M estrellita, llamémosle, o M0, digamos, alguna cosa así, ¿sí? Ahora, todo lo que hicimos, ¿sí? Empezamos con campo magnético nulo, y después lo prendimos y vimos cómo se comportaba, ¿sí? Ahora, podemos distinguir a partir de acá que hay un régimen crítico en el cual las soluciones eh, difieren, ¿sí? ¿A qué me refiero con un régimen crítico? Es lo siguiente. Fíjense que para eh, betas menores que 1, la magnetización era nula, pero cuando, cuando beta era mayor que 1, ahí tenemos las dos posibles soluciones. Entonces, acá pareciera que nos están diciendo que cuando beta vale 1, vamos a tener una temperatura crítica que nos va a discernir entre estas dos regiones. ¿Cuáles son estas dos regiones? Bueno, justamente las regiones donde tenemos campo magnético nulo, de la región en donde tenemos campo magnético no nulo. Perdón, campo magnético no, magnetización no nula. Todo lo que dije fue magnetización. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la temperatura crítica? Bueno, justamente si tenemos esto igual a 1. La temperatura crítica va a ser esta de acá, ¿sí? Entonces, fíjense que vamos a decir que para temperaturas mayores a la crítica, sí que es en este caso de acá, la magnetización va a ser nula, y para temperaturas menores a la crítica, la magnetización va a ser no nula, ¿sí? Y esta va a ser la temperatura crítica, y después, digamos, el problema 6 casi que termina acá, pero en el problema 7, si no recuerdo mal, vamos a dar unos valores y vamos a ver cómo se compara, o cómo se comporta esta temperatura, que la hallamos con este método del campo medio, cómo se compara con las soluciones exactas, ¿sí? Entonces, recuerden esta temperatura, ¿sí? Básicamente J y K van a estar siempre, pero la temperatura va a ser proporcional al número de vecinos, ¿sí? Eso va a ser lo importante. En el caso de una red bidimensional, como tratamos recién, los vecinos van a ser 4, etcétera, etcétera, ¿sí? No, recuerden esto, si no lo voy a volver a refrescar, no pasa nada, ¿sí? Ahora, recuerden que yo les dije lo de la derivada antes, ¿sí? Esto de acá lo vimos a partir de los regímenes que estudiamos, es decir, cuando beta es menor que 1 y cuando beta es mayor que 1. Bueno, eso es precisamente, o mejor dicho, esta temperatura la podemos buscar de otra manera. Si ustedes van a la ecuación, esta de acá, acá, ¿sí? Con campo magnético nulo, nosotros lo que estamos diciendo es, vamos a diferir la región donde tenemos en este caso o en este caso. Y la región difiere según la pendiente de la recta azul. El caso crítico es cuando la pendiente vale 1. Entonces, otra forma ya la temperatura crítica, ¿sí? Que por ahí les puede servir para otros problemas,
es buscando la derivada. Es decir, si derivan y buscan cuando esto vale 1, a campo magnético nulo, obviamente, van a poder hallar o despejar la temperatura crítica. ¿Sí? Que fíjense que es en esencia lo que hacemos acá. Se derivan y lo ponen igual a 1, la temperatura crítica les va a dar esto acá. Camila pregunta, cuando t tiende a TC, la tangente hiperbólica se pega a la recta, en el caso campo magnético nulo. Cuando t tiende a la temperatura crítica, exactamente, sí, porque fíjate la pendiente se va, digamos, vos tenés pendiente menor que 1 y después pendiente mayor que 1, ¿sí? Y cuando estás muy cerca de la crítica es similar a 1. Esto igual ahora vamos a hacer un gráfico que por ahí queda un poco mejor, ¿sí? Si me aguantás un poquito, a ver si puedo aclararte, ¿vale? Dale, buenísimo. Bien, entonces tenemos la temperatura crítica, ¿sí? Como vimos recién, las temperaturas menores a la temperatura crítica hay magnetización espontánea, ¿sí? En cambio, para temperaturas mayores a la crítica no hay magnetización, ¿sí? Y esto es algo que pasa propiamente de este sistema. Ahora, nosotros, el gráfico que le mostré recién, y por ahí, por esto te confunde Camila, digamos, no es muy físico porque es I en función de M. O sea, todo lo que mostramos acá era I en función de M. Digamos, no dice mucho, ¿no? Ahora, lo que sí podemos, o mejor dicho, lo que sí querríamos hacer, es un gráfico de la magnetización en función de la temperatura. Eso sí, nos va a dar mucha más información. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de llegar a graficar la magnetización en función de M, de T. Que si acá están navegados pueden ver que se asoma ya. Bueno, todo lo que va a venir ahora va a ser más o menos el problema 7. ¿Sí? Lo que conté recién era el problema 6, ¿sí? Que trataba de esto. Era hallar la temperatura crítica de un sistema, de una red bidimensional. Ahora el problema 7 nos va a hablar un poco de qué pasa con ciertos límites, y justamente los límites van a ser cuando la temperatura tiende a la crítica, a campo magnético nulo, cuando prendemos al campo magnético, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, estudiar un poquito más qué pasa cerca de las temperaturas críticas. Entonces, para hacer eso, lo primero que vamos a hacer es estudiar qué pasa con la magnetización cuando nos acercamos a las temperaturas críticas, pero con el campo magnético nulo. ¿Sí? Después vamos a ver qué pasa cuando tenemos un campo magnético no nulo. Entonces, si estamos a temperaturas cercanas a las críticas y campo magnético nulo, lo que sucede es que vamos a poder aproximar la tangente hiperbólica por su desarrollo, ¿sí? Y esto es así porque el argumento es muy pequeño, porque estamos precisamente a temperaturas cercanas a las críticas y campo magnético nulo. Entonces, si usamos esta expansión, podemos escribir para el campo magnético nulo a la tangente hiperbólica de esta manera, ¿sí? Donde fíjense que si usamos que la temperatura crítica es J gamma sobre K, lo único que hicimos acá fue escribir explícitamente la temperatura crítica. ¿Sí? Simplemente eso. Entonces, bueno, nos queda el primer término menos un tercio el mismo término al cubo. ¿Está bien? Y ahora, bueno, la idea acá, esto fíjense que la magnetización ya queda más despejable, porque es un polinomio en esencia, no hay nada raro, que es un límite que tomamos de la ecuación anterior, que esta era una ecuación autoconsistente, ¿sí? Entonces, en este límite sí se puede despejar, y lo que hacemos es despejarla, pero quedándonos siempre a orden, al primer orden más bajo, ¿sí? Para despejar de acá, fíjense que cuando estamos a temperaturas menores a la crítica, ¿sí? La magnetización es no nula. ¿Sí? Recuerden que la magnetización era nula cuando estamos a temperaturas mayores a la crítica. Cuando estamos a temperaturas menores a la crítica, que es nuestro caso, porque queremos ver cuando T tiende a temperatura crítica, ¿sí? Y creo que no lo aclaré, pero es por abajo, ¿sí? Entonces, en este caso la magnetización es no nula, entonces podemos pasar dividiendo M sin problema, ¿sí? Entonces, bueno, si hacen eso y despejan, van a llegar a que la magnetización, de vuelta, va a ser esto acá, pero si nos quedamos a orden más bajo, es simplemente esto de acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que la magnetización ahora quedó algo mucho más agradable. Y es que va
como la raíz de T, básicamente, ¿sí? O para ser más precisos, como la raíz de la temperatura crítica menos T. ¿Está bien? Ahora, esto es para temperaturas menores a la temperatura crítica, perdón, temperaturas cercanas a la crítica, acercándonos por abajo, y campo magnético nulo. ¿Está bien? Ahora, si tenemos en cuenta esto, y además usamos que cuando la temperatura tiende a 0, la magnetización vale 1, o más o menos 1, ¿sí? Esto no sale a partir de acá, esto por ahí no se puede ver sencillo, sino que sale a partir de la tangente, ¿sí? Esto, digamos, bueno, a partir del gráfico se puede ver, o si no a partir de la tangente se ve más sencillo. Recuerden, temperatura 0 es beta infinito, y si beta es infinito, la tangente tiende a 1, así que por eso tiende a 1. Entonces, el gráfico al que llegamos es este de acá, ¿sí? Y acá, Camila, por ahí me parece que queda un poquito más claro, ¿sí? Fíjense que la magnetización en función del tiempo se comporta de esta manera. Para temperaturas mayores a la temperatura crítica es nula la magnetización. ¿Sí? Esto fue lo que vimos recién, así que esto no es nada nuevo. Ahora, para temperaturas menores a la crítica, se comporta de esta manera. ¿Sí? Esto cuando nos acercamos a temperaturas críticas. Y ahora, como la magnetización a temperatura 0 o tendiendo a 0 va a más o menos 1, lo que hacemos es machar estas dos regiones de acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que es un gráfico bastante loco, ¿no? Porque por un lado partimos de 1, va bajando como la raíz, más o menos, subiendo 1, más o menos, y después se vuelve nula. Entonces, esta función es continua, pero su derivada no es continua para nada. ¿Y dónde no es continua? Les pregunto a ustedes. En el punto crítico, en la primera derivada, ¿no? Exactamente. Precisamente en el punto crítico, acá, es que la derivada de la magnetización no es continua. ¿Sí? Esto va a pasar en varios sistemas, y es que en la temperatura crítica vamos a tener discontinuidades. ¿Sí? Esto vamos a ver ahora en un ratito, y les va a pasar a ustedes más adelante. Vamos a tener muchas discontinuidades que pueden llegar a ser de la función o de las derivadas de la función en el punto crítico. ¿Sí? Ahora fíjense, que como bien decía Amalia, la derivada de la magnetización es discontinua en el punto crítico. Porque venimos así, con derivada, y cuando llegamos a este angulito, digamos, la derivada ahí ya no es continua. Ahora acá lo que tampoco es continuo es la magnetización. Porque podemos tener la magnetización acá o acá. ¿Sí? Tener magnetización acá o acá es tener campo magnético positivo o negativo. ¿Sí? Recuerden que esto acá básicamente venía de las dos soluciones que encontramos para temperaturas menores a la temperatura crítica. ¿Sí? Entonces, si tenemos un campo magnético, supongamos, negativo, menor que 0, ¿sí? Pero muy pequeño o no tan pequeño, y lo vamos encendiendo, pasamos de tener una solución acá a tener una solución acá. Entonces, este gráfico nos da dos tipos de discontinuidades. Por un lado, la discontinuidad en la derivada, que esa por ahí es la más evidente, porque venimos así, y acá tenemos un salto abrupto en la derivada, y eso ocurre solo en la temperatura crítica. Ahora, la magnetización también tiene una discontinuidad que ocurre cuando movemos el campo magnético, ¿sí? Porque va saltando de acá a acá. Entonces, este gráfico nos da dos tipos de discontinuidad, y lo que se puede hacer, para que quede un poquito más evidente, es graficar estos regímenes en un diagrama de fase. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar B, el campo, en función de T. ¿Sí? Dijimos que el campo, cuando es positivo, la magnetización también tiene que ser positiva, porque los espines se tienen a alinear, y cuando es negativo, es lo mismo pero al revés. ¿Sí? Para temperaturas menores a la temperatura crítica, ¿sí? Ocurre esto acá en cian, que a priori no pasa nada, no nos dice mucho. La temperatura crítica lo vamos a denotar con un puntito rojo, y después tenemos esas temperaturas mayores a la crítica. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede en este diagrama de fases? ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, fíjense, ¿no? Si estamos a temperaturas menores a la temperatura crítica, es decir, en algún lado de esta región,
¿sí? La magnetización salta de ser negativa a ser positiva. Es decir, si pasamos de acá a acá, tenemos un salto en la magnetización. En cambio, cuando estamos en la temperatura crítica, como vimos recién, cuando pasamos de acá a acá, es decir, cuando pasamos de acá a acá, lo que sucedía es que la derivada era discontinua. Entonces, esta representación lo que está denotando es lo siguiente. La línea celeste o cian, lo que nos divide es la discontinuidad en la magnetización. Mientras que la temperatura crítica, que la denotamos como un puntito rojito, nos denota una discontinuidad en la derivada de la magnetización. ¿Sí? Ahora, para que quede un poquito más, digamos, con nomenclatura más adecuada, cuando hablamos de discontinuidad de la derivada de la magnetización o de la magnetización, vamos a llamarles derivadas, transiciones de fase de primer orden, de segundo orden o de orden n, de acuerdo a si lo que es discontinuo es o la función o sus derivadas. ¿Sí? Entonces decimos que una transición es del primer orden, es decir, de orden 1, si lo que es discontinuo es una derivada primera de algún potencial termodinámico. Recuerden que m es la derivada del logaritmo de la función de partición, así que si asociamos el logaritmo de la función de partición a un potencial termodinámico, como pasa siempre, entonces la discontinuidad en la magnetización es una discontinuidad, una transición de fase de primer orden. Vamos a decir que es de segundo orden si las derivadas primeras son continuas, pero la derivada segunda es discontinua. ¿Sí? Y obviamente si generalizamos para n, va a ser una transición de orden n si las primeras discontinuidades aparecen en las n derivadas. ¿Sí? Obviamente es esto de acá. Ahora fíjense que lo que hacemos a partir de este gráfico es estudiar la temperatura crítica encarando por dos lados distintos. Déjenme dibujar, así queda un poquito más claro. La línea cian, que es esta de acá, nos divide temperaturas menores a las críticas, y como vimos es una transición de primer orden, porque lo que es discontinuo es la magnetización. ¿Está bien? En cambio, el punto rojo es una transición de segundo orden, porque lo que es discontinuo es la derivada de la magnetización. ¿Está bien? Y ahora fíjense que estas discontinuidades las obtuvimos a partir de decir, ok, nos acercamos a la temperatura crítica cuando estamos menores, ¿sí? Con campo magnético nulo. Entonces lo que hacemos es pararnos en campo magnético nulo, que es acá, y vamos acercándonos de esta manera. ¿Sí? Cuando nos acercamos a la temperatura crítica por acá, lo que ocurre es justamente una transición de fase de primer orden en la magnetización. Cuando llegamos a la temperatura crítica, es decir, justo acá, lo que ocurre es una transición de fase, pero de segundo orden, porque lo que es discontinuo es la magnetización, perdón, no es la magnetización, sino la derivada de la magnetización. ¿Está bien? Estos puntos donde tenemos transiciones de fase se llaman puntos críticos. ¿Sí? Estos puntos críticos seguramente ya lo vieron con Pablo, y vamos a seguir viéndolos nosotros ahora en el problema 7 un poquito más en detalle. ¿Sí? Y bueno, este diagrama obviamente es análogo al diagrama del agua, ¿sí? Por ahí, este diagrama suele confundir que la línea está acá, pero si lo piensa con el diagrama del agua es mucho más sencillo, ¿no? O sea, tenemos la presión y la temperatura, y de acuerdo, si estoy de un lado o del otro, es decir, depende de qué temperatura y presión tenga, vamos a tener o gas o líquido. ¿Sí? Y justamente en el punto rojo vamos a tener una transición de fase. ¿Está bien? Entonces, si por ahí no les queda del todo claro este gráfico, arranquen primero pensándolo con el gráfico que sí es conocido, que es el del agua. ¿Sí? Después lo que se hace en este caso es simplemente que la línea cian, en vez de estar acá, está sobre un eje. ¿Sí? Esa es como la única diferencia
en el gráfico. Pero fíjense que en esencia lo que nos hace la línea cian es dividirnos los dos distintos estados. ¿Sí? Es simplemente eso. Perdón, Juanma, ¿puedo hacer un comentario sobre este último ¿Vale? gráfico? Sí, sí. Hay una cosa que está muy buena, muy linda, es que, bueno, ustedes saben que para pasar de líquido a gas, en el caso del agua, bueno, ¿qué ocurre? Metemos agua en una olla, calentamos, llegamos a 100 grados y pasa el líquido a gas y lo que vemos es la ebullición, hay burbujas, ¿no? Pero podríamos, o sea, bueno, lo que pasa es que el punto, o sea, 100 grados es el punto de la transición líquido a gas a presión atmosférica, y ese punto, presión atmosférica, temperatura 100 grados, queda sobre la línea cian, ¿de acuerdo? Sobre esa línea que marca la transición entre líquido y gas. Pero si pusiéramos una presión muy alta, o sea, si tuviéramos esa presión muy alta, podríamos hacer pasar de líquido a gas a una temperatura mayor, o sea, una temperatura tal que o sea, cruzaríamos de líquido a gas por fuera de la línea cian. Eso se puede hacer. Eso es lo que se llama pasar de líquido a gas de forma supercrítica. Exactamente. Así, por ejemplo. Una cosa así. Entonces es muy loco, hay videos de esto, porque la forma como se pasa de líquido a gas es sin burbujas, es directamente el líquido, de repente, de forma suave, sin que haya una transición marcada, de repente se convierte en gas. Es una cosa muy, muy linda de ver. Buenísimo. Se podría juntar el videito. O lo pueden buscar después. Yo voy a buscar a ver si puedo subir a la página. Sí, hay un montón de videos de estas transiciones locas. Bien. ¿Alguna duda más de esto? Si no, seguimos más o menos con lo mismo, pero cambiando los límites. Bien. Entonces, lo que estudiamos recién, ¿sí? Fíjense que fue, ¿qué sucede con la magnetización? Acá, perdón. Con la magnetización para temperaturas menores a la crítica y campo magnético nulo. Es decir, como dibujé recién, nos acercamos. Campo magnético nulo acá. ¿Sí? Y vemos qué pasa cuando estamos por acá, acercándonos de esta forma. Lo que nos pide el problema ahora, que es el punto B del ejercicio 7, esto que conté recién es el ejercicio 6, ¿sí? Pero es estudiar esto acercándonos por distintos lados. Eso es el problema simple en esencia, ¿sí? Por eso ni siquiera lo dividí en los problemas, para no... porque es como un mismo hilo a seguir. Entonces lo que nos piden ahora es estudiar qué sucede de vuelta, pero ahora no si estamos a campo nulo y acercamos a temperaturas críticas, sino qué pasa cuando tenemos temperatura constante, ¿sí? Y temperatura igual a la crítica, pero nos vamos acercando, digamos, vamos moviendo al campo magnético, ¿sí? Es decir, intercambiamos ahora los roles. Antes teníamos campo magnético nulo y veíamos qué pasaba cuando movíamos la temperatura, y ahora hacemos al revés. Dejamos fija la temperatura y vemos qué pasa cuando variamos el campo magnético. Entonces, para hacer eso, la idea es exactamente igual a la que hicimos recién, pero ahora el desarrollo que tenemos que tener en cuenta no es solamente el término J, gamma, y ya no me acuerdo qué más había, es decir, no este término de acá, sino que tenemos que también tener en cuenta qué pasa con el campo magnético. Entonces, dentro de la tangente se nos agrega el término que viene del campo magnético. Entonces, el procedimiento es el mismo, solo que ahora, en vez de tener esto y esto al cubo, como teníamos antes, tenemos lo mismo, pero se agrega el término con campo magnético. ¿Sí? Obviamente los pasos son exactamente los mismos y no me voy a detener a resolverlo en detalle, ¿no? Pero de vuelta quedándonos a primer orden más bajo, van a obtener que la magnetización con el campo magnético se comporta de esta manera. ¿Sí? Entonces, fíjense, la magnetización, cuando no teníamos campo y veíamos en función de la temperatura, se comportaba como la raíz. ¿Sí? En este caso, cuando vemos cómo se comporta con el campo magnético, va como, bueno, también una raíz, pero cúbica en este caso, ¿sí? Entonces, el caso anterior y este caso, como dije y vuelvo a remarcar, lo que estamos tratando de hacer es estudiar y tratar de entender qué sucede con la magnetización cerca del punto crítico.
Por un lado, fue lo que pasó con el inciso anterior, estudiamos qué sucedía cuando no veíamos el campo magnético y movíamos la temperatura, ¿sí? Y obviamente movimos la temperatura cerca de la temperatura crítica. Lo que hacemos ahora es, de vuelta a ver qué sucede con la magnetización cerca de la temperatura crítica, pero ahora no moviendo la temperatura, sino moviendo el campo magnético, ¿sí? Fíjense que los comportamientos son distintos, porque por un lado, uno se comporta como, digamos, la variable que queremos ver, que en este caso es b a la 1/3, y el otro va como t a la 1/2. ¿Sí? Esto recuérdenlo, aguántenme 5 minutitos, 10 minutitos, y ahora van a entender por qué les hago esta llamada de atención. ¿Sí? Pongamos en stand-by eso, y ahora estudiamos qué sucede con la susceptibilidad. Gabriel pregunta, no entiendo cómo implica eso la ecuación 36. Bien, la ecuación 36, Gabriel, es esto de acá. ¿Sí? En todos los casos acá, ¿cómo estamos? A temperaturas iguales a la crítica y campo magnético tendiendo a 0, es decir, siempre estamos con campos magnéticos muy chicos, entonces el argumento de lo que está dentro de la tangente es muy pequeño, pero más aún lo que es muy pequeño es cada uno de estos por separado. Entonces, si esto es pequeño, ¿sí? Como está el cubo va a ser más pequeño todavía. Entonces, en particular, esto es mucho más chico que la suma de estos dos. ¿Sí? Que es lo que dice acá. Entonces, si nos quedamos a primer orden, ¿sí? Por eso digo que vamos a despreciar las otras cosas, beta crítico por el campo magnético más la magnetización, va a estar todo bien en aproximarla solamente por la magnetización. ¿Sí? Justamente siempre quedándonos a primer orden. Si nos quedamos a más orden, no. Hay que tener en cuenta otras cosas, ¿sí? Bien. Ahí Juan dice, si el campo es nulo cerca de la temperatura crítica, la magnetización es muy chica también. ¿Sí, Gabriel? Esto, como dije recién, si tienen en cuenta este gráfico, me parece mucho más claro. Como dije recién, el caso anterior fue movernos por acá y ver qué sucedía. Y acá lo que hacemos es acercarnos por acá, es decir, verticalmente, y ver qué sucede. Pero fíjense que en los dos casos el campo magnético es muy chico. ¿Sí? O sea, siempre estamos cerca de 0. Y la magnetización también es 0, pues estamos cerca de esa región, ¿sí? Bien. Entonces, volviendo a lo que estamos discutiendo, lo que vamos a querer ver ahora es la susceptibilidad. ¿Sí? ¿Qué era la susceptibilidad? Bueno, era la derivada de la magnetización con respecto al campo magnético. ¿Sí? Y evaluar el campo magnético nulo. ¿A ver? Bueno, acá no hay mucho para hacer, ¿no? Simplemente es derivar la magnetización, ¿sí? Que era la tangente, así que nos queda esto acá. Y lo que hacemos ahora es evaluar en campo magnético nulo. Entonces la expresión que vamos a tener que estudiar es la expresión 39, que es este término acá. O si quieren reescribirlo, un poquito más lindo, es la 40. ¿Sí? Ahora acá vamos a tener que discernir si estamos en un caso de temperaturas críticas mayores, bueno, temperaturas mayores o menores a la crítica. ¿Sí? Si estamos a temperaturas mayores a la temperatura crítica, la magnetización es 0. Si la magnetización es 0, el coseno vale 1, así que nos queda T menos temperatura crítica. ¿Sí? Que es esto que sucede acá. En cambio, si estamos a temperaturas menores a la temperatura crítica, pero obviamente acercándonos a la temperatura crítica porque estamos estudiando qué sucede en ese punto, entonces la magnetización va a estar dada por la ecuación 34. ¿Sí? Que la ecuación 34 es la solución para temperaturas cercanas a la crítica. ¿Sí? Y el campo magnético nulo. Bueno, si hacemos eso, lo que obtenemos es que, de vuelta aproximando el coseno por el argumento que es muy pequeño, lo pueden escribir de esta manera. ¿Sí? Y si reemplazan, van a obtener que el comportamiento es exactamente el mismo, lo único que cambia es que se agrega un 2. ¿Sí? Pero acá no vamos a estar hilando tan fino, sino que lo que nos va a interesar es cómo se comporta con la temperatura. Entonces, cuando estamos a temperaturas cercanas a la temperatura crítica, la susceptibilidad se comporta como 1 sobre T menos T crítico. ¿Sí? Entonces, en resumen,
lo que tenemos es la magnetización como función de la temperatura, todo lo que va a ser cerca de la crítica, va como la raíz. Cuando tenemos magnetización en función del campo magnético, va como la raíz cúbica, y la susceptibilidad va como 1 sobre T menos Tc. ¿Sí? Esto es precisamente lo que nos pedía el ejercicio 7, y lo que también nos pide, y lo que, digamos, se deberían preguntar, o por lo menos lo más natural que surge preguntarse ahora es, ok, ¿qué tan buena aproximación es esta aproximación de campo medio en comparación con digamos, las soluciones que ya sabemos, o sean exactas o las de Onsager que fueron para el caso 2D, que es el problema que hicimos recién. ¿Está bien? Entonces discutamos un poco qué sucede con las soluciones en este caso, ¿sí? Es decir, hasta qué punto estamos aproximando bien y hasta qué punto es digamos, una aproximación muy burda. ¿Sí? Obviamente nosotros acá estudiamos campo medio, pero en el campo medio más sencillo. ¿Sí? ¿Y por qué digo el campo medio más sencillo? Porque justamente estudiamos la interacción de un solo spin, que llamamos S, y tomamos el campo medio con los demás. El problema 8 que voy a hacer ahora es qué sucede si ahora en vez de tomar un solo spin consideramos dos spins y esa interacción la tratamos exactamente y aproximamos a toda la demás como un subcampo medio. Obviamente, como se pueden imaginar, a medida que vamos tratando exactamente más spins, la aproximación se debería ir aproximando más a la solución exacta. ¿Sí? Eso efectivamente es lo que va a ocurrir y vamos a contar ahora en un ratito. ¿Sí? Pero entonces, volviendo a nuestro caso, ¿qué tan buena aproximación es esta de acá? Bueno, obviamente, digamos, es una aproximación y es buena hasta cierto punto. El punto va a depender de qué tan buenos están dispuestos a que sea ustedes, ¿no? Pero para ponernos un poco más en perspectiva, vamos a hablar un poco de la solución de Onsager. ¿Sí? Me imagino que con Pablo ya estuvieron discutiendo. Onsager fue quien obtuvo la solución para Ising, en el caso bidimensional, es decir, 2D, y obtuvo que la temperatura crítica era esta acá. Va como 2 sobre el logaritmo. Recuerden que JQ va a estar siempre, ¿sí? Así que no vamos a dar mucha bola, ¿sí? Entonces, de ahora en adelante lo que vamos a hacer va a ser siempre comparar con la solución de Onsager. Por lo menos, siempre cuando estemos en un caso bidimensional, ¿sí? Obviamente. La solución de Onsager es la solución exacta para el caso bidimensional, y lo que hicimos nosotros recién fue hallar la solución aproximada para el caso bidimensional. Si recuerdan, la temperatura crítica que hallamos nosotros iba como gamma por J sobre K. ¿Sí? J sobre K no le voy a dar bola, pero recuerden que va como gamma. Para el caso bidimensional, gamma vale 4, ¿sí? Porque tenemos 4 primeros vecinos. Entonces la temperatura crítica vale 4J sobre K. Si comparamos con la solución de Onsager nos da 2, y pico. ¿Está bien? Entonces en este caso, fíjense que, digamos, nos estaría dando el doble, o la mitad, bueno, depende de cuál quieran ver, ¿sí? Entonces, está bien, es una aproximación y nos podría haber dado mucho peor, obviamente, pero también nos puede dar mucho mejor, ¿sí? Pues si algo puede empeorar, también puede mejorar. Entonces, eso va a tratar el problema 8, vamos a ver que se mejora un poquito más, ¿sí? Ahora, recuerden qué sucedió para el caso 1D. ¿Alguien se acuerda de qué pasaba con el caso 1D? La temperatura crítica es 0, ¿no? Exactamente. Para el caso 1D, la temperatura crítica, ¿sí? Y en este caso la solución exacta, es de lo que estamos hablando, era 0. Ahora fíjense que con campo medio lo que nos da es que la temperatura crítica vale 2J sobre K. Porque el caso el caso unidimensional, gamma vale 2. ¿Sí? Básicamente tenemos una espina izquierda y a derecha. Entonces el caso unidimensional, ¿sí? Digamos como que no, para el caso del campo medio, no se estaría comportando, no del todo bien, sino no se estaría comportando bien, porque nos da algo que no es verdadero. ¿Sí? O sea, ya sabemos que es que es 0 la temperatura crítica, en el caso exacto, y esa es el caso exacto, digamos, no hay otra.
Pero bueno, ya hemos discutido también que en 1D, digamos, no era algo muy rico fenomenológicamente porque no había magnetización, como bien dice Gabriel, ¿sí? Entonces la temperatura crítica en este caso, digamos, nos da algo raro, pero bueno, ya por sí el caso 1D es algo medio patológico, ¿sí? Ahora, el caso 2D sí es un caso que es de extremo interés, porque la solución exacta sí es algo, que no es cero, y sí se puede calcular bajo aproximaciones. Y la idea es, de ahora en adelante, obtener mejores aproximaciones a esta temperatura crítica. ¿Sí? Bien. Obviamente, como dijimos recién, a medida que nosotros vamos dándole más exactitud a nuestra aproximación, la solución se va a ir mejorando, o deberíamos esperar que la solución mejore. ¿Sí? Bueno, lo que pasa con la temperatura crítica también sucede con los exponentes de la magnetización para campo magnético nulo, para temperatura crítica y con la susceptibilidad. Y es por esto que yo les dije que, digamos, les remarqué bastante cómo iban estos exponentes, ¿sí? Por lo que voy a discutir ahora. Que seguramente con Pablo ya lo estuvieron viendo, así que no es que voy a decir algo muy loco, ¿no? Cuando estamos cerca del punto crítico, algo que ocurre siempre es que la magnetización y la susceptibilidad, también va a pasar con el calor específico, pero por ahora démosle bola a esto nomás. La magnetización y la susceptibilidad obedecen leyes de potencia. ¿Sí? ¿Qué es una ley de potencia? Bueno, que va como una potencia, básicamente, ¿no? Entonces, para la magnetización, cuando el campo magnético es nulo y la temperatura se acerca a la crítica, vimos que se comportaba como la temperatura crítica menos T. Esto, obviamente, es una potencia, y lo que vimos es que esta potencia, en nuestro caso, era 1/2, ¿sí? Porque recuerden que iba como la raíz. Si recuerdan, para el otro caso, la magnetización iba como B a la 1/3, y en el caso de la susceptibilidad va como menos gamma, ¿sí? Que si recuerdan, gamma vale 1 en nuestro caso. Acabo de hacer una pequeña aclaración, ¿sí? Que esto es simplemente un desafortunado notación, ¿sí? Beta no es la temperatura, es simplemente un parámetro, y gamma no son los primeros vecinos, ¿sí? Esto es simplemente un nombre histórico que se le da y lamentablemente es algo digamos, que se usa. ¿También? Pero no se confundan beta con la inversa de la temperatura ni gamma con los números vecinos, ¿sí? O sea, son simplemente el exponente de estas cantidades, ¿sí? Pequeña aclaración para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, la temperatura crítica exacta era 2,26, etcétera, que fue lo que halló Onsager, y nosotros lo que hicimos fue hallar una temperatura que era el doble, es decir, 4J. ¿Por qué les remarqué qué sucedía con estos exponentes? Bueno, porque lo mismo ocurre con los exponentes. Nosotros acá hallamos los exponentes en esta aproximación, que nos daban 1/2, 1/3, o delta 3 mejor dicho, y gamma igual a 1. Ahora esto lo podemos comparar con la solución exacta, ¿sí? Obviamente, como se pueden imaginar, no vamos a estar muy cerca de la solución exacta, pero la ley de potencia sí se comporta de esta manera. Estos parámetros, beta, delta y gamma, se los conoce como exponentes críticos, ¿sí? Estos exponentes críticos van a ser bastante importantes cuando veamos la próxima guía, ¿sí? Por ahora en Ising se los presentamos, son cosas que tienen que tener en cuenta, y ya en la próxima guía sí le vamos a dar bastante más bola y van a empezar a jugar más con todos estos exponentes y van a ver un poco más qué sucede. ¿Está bien? Entonces, volviendo un poquito a nuestro caso, como dijimos recién, beta valía 1/2, delta vale 3 y gamma vale 1. Y lo que nos preguntamos es, ok, ¿cómo se compara esto con la solución exacta? Bueno, si van a los libros, ¿sí? O a internet, lo que podemos ver es que Onsager nos da beta vale 1/8, delta vale 15 y gamma vale 7/4. ¿Sí? Es decir, estamos bastante lejos, obviamente, de los exponentes críticos exactos. Esto obviamente da así, porque lo que hicimos acá fue campo medio, pero en el caso más sencillo. Es decir, campo medio considerando a un spin
como celda fundamental, no sé si les suena, si no ahora los voy a remarcar, y aproximamos todos los demás por su campo medio. El segundo nivel, si quieren pensar de una manera, va a ser el problema 8 y vamos a tratar exactamente a dos espines y a toda la red de forma aproximada. Cuando hagamos eso, que lo voy a contar ahora en un rato cuando empiece con el problema 8, vamos a ver que la temperatura crítica nos da, no mucho más cercana, pero nos da un poco mejor. Y lo que les voy a dejar a ustedes para que hagan si quieren es ver cómo se comportan estos exponentes. ¿Sí? Bueno, lo interesante de estos exponentes críticos es lo siguiente, ¿sí? Este es un caso bidimensional, ¿sí? En donde tenemos 4 vecinos. Uno puede empezar a mejorar esta aproximación variando distintas cosas. Si hacemos campo medio para dimensiones mayores o iguales a 4, lo sorprendente, no sé si sorprendente, pero interesante, es que campo medio es exactamente igual a los exponentes críticos. ¿Sí? Como nunca vamos a estar en dimensiones mayores a 4, todos los exponentes que obtengamos nos van a dar un poco alejados del valor exacto. ¿Está bien? Sin embargo, si ustedes tienen ganas de jugar con la computadora, si tienen ganas de ver qué sucede para dimensiones mayores, es algo interesante, y si tienen ganas, nos lo pueden mandar. Sería interesante ver qué sucede. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Con esto estaríamos terminando el problema 6 y 7 y pasaríamos al 8. ¿De quiénes son las notas, Azul? Adivina. Exactamente. Sí, todas las notas son de Debeyton. Tiene unas notas muy buenas. Estas particularmente son muy buenas también. Así que si quieren indagar un poco más en todos estos temas, que obviamente no nos da para contar a nosotros en la práctica, pero si tienen ganas, léanlo porque son sumamente interesantes, ¿sí? Algunas partes se van un poquito más hardcore, pero bueno. Bien, entonces si no hay dudas, paso al ejercicio 8. ¿Sí? De todas maneras, igual en el ejercicio 8 vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos acá, pero el hamiltoniano va a cambiar un poquitito. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, la idea va a ser encarar el mismo problema, pero una pequeña modificación. Así que si con esto les queda un par de dudas, espero que con el problema 8 no. Y si quedan, bueno, consultan y listo, ¿sí? Entonces, leamos el problema 8. No lo voy a leer porque es muy largo y ya le dije de qué venía. ¿Sí? El problema 8, como le dije recién, es tratar exactamente a dos espines, ¿sí? Que en este caso vamos a llamar S1 y S2. Y lo que hacemos es aproximar a los demás vecinos por su valor medio. ¿Sí? Eso es básicamente lo que trata el problema 8. El punto A es hallar la temperatura crítica y el punto B, que si quieren esto es un poquito distinto, es la energía interna y el calor específico. ¿Sí? Simplemente esto de acá lo que nos pide el ejercicio. Entonces, como pueden ver, el punto A es lo mismo que hicimos recién, pero cambiando un poquito el hamiltoniano. ¿Está bien? Entonces, acá al principio de todo hay un pequeño repaso, así que no lo voy a hacer porque lo conté hace una hora. Pero lo que sí quiero por ahí es un dibujito para que quede un poquito más claro, ¿sí? La aproximación que vimos recién era tratar este spin, SI, que nosotros antes lo llamamos directamente S. Este spin se comportaba como un campo medio efectivo, ¿sí? Que venía dado por B, que era el campo magnético, más J por gamma. ¿Sí? Ese era el campo efectivo que habíamos hallado antes. ¿Sí? Lo que hacemos acá era considerar a este spin y ver qué sucedía con sus spines vecinos. ¿Sí? Entonces, este spin, que está recuadrado rectangularmente, es lo que se conoce como una celda fundamental, y decimos que esta celda fundamental está formada por un solo spin. ¿Sí?
el caso del problema 8, lo que vamos a decir es que la celda fundamental está conformada por 2 espines y vamos a ver qué sucede con sus primeros vecinos. Los primeros vecinos vamos a denotarlos como estos circulitos y las celdas como estos rectangulitos. ¿Está bien? Entonces, gráficamente o pictóricamente, ¿en qué se diferencia? El campo medio que hicimos recién es en que esto es para un solo spin y el caso que vamos a estudiar ahora va a ser con 2 espines. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, fíjense que ahora esta interacción sí se puede tratar exactamente. Y esta interacción, como son solo 2, es sencilla de estudiar. Porque va a ser simplemente J por SISJ. O SISK para no confundir el J, ¿sí? Entonces, a darle a estos espines un trato diferencial, ¿sí? Y con diferencial me refiero a distinto al resto. Cuando le damos un trato preferencial a estos de acá, y particularmente un trato exacto, lo que sucede es que nuestra temperatura crítica mejora un poco. Obviamente, como le vamos a dar un trato exacto a solamente esta interacción, tampoco es que vamos a esperar que la solución mejore considerablemente, ¿sí? O por ahí puede pasar que sí, pero si yo tengo una red de n espines y solo voy a considerar 2, digamos como que a priori podríamos suponer que la mejora que esperaríamos no sería tan evidente, ¿sí? Pero bueno, gráficamente esto es lo que vamos a estudiar. Es decir, esta interacción entre los 2 espines va a ser exacta y vamos a estudiar qué sucede con los demás espines, que esta acá no debería ir circular, perdón, este no es un primer vecino. Lo que vamos a estudiar es el campo efectivo producido por estos 2 espines. ¿Está bien? Ese es el problema que vamos a estudiar ahora. Y lo que vamos a tener que hallar es cuánto vale el campo efectivo. ¿Sí? Fíjense que el campo efectivo que hallamos antes era lo que nos definía básicamente el Hamiltoniano. Entonces, si tenemos el campo efectivo, en este caso, tenemos el Hamiltoniano. ¿Sí? Ahora, fíjense que el Hamiltoniano en este caso va a ser el campo efectivo por SI más SJ, porque ambos dos lo sienten, ¿no? Entonces, eso es una cautela que hay que tener en cuenta. Entonces, antes de arrancar con voy a volver a este problema, simplemente para un poquito de notación y para que quede de vuelta un poquito fijo la aproximación de campo medio por si a alguien le queda un poquito colgado, ¿sí? Entonces, partimos de estudiar qué sucede para el spin I. Esto estoy de vuelta en el caso anterior, voy a volver a repetirlo para que les quede claro a ustedes de qué viene campo medio, ¿sí? Los problemas que les quedan tratan de vuelta de campo medio, pero con distintas configuraciones, ¿sí? Entonces, si no les queda muy claro campo medio, por ahí les puede resultar un poco complicado los otros problemas. Entonces, lo vuelvo a repetir, y si no les queda claro, pregunten y lo vuelvo a repetir. No pasa nada, ¿sí? Entonces, veamos el spin I. Como vimos recién, la interacción entre el campo magnético y el spin I viene dado por este término acá, que en este caso volvemos a incorporar mu, ¿sí? Simplemente porque lo podemos poner. La interacción entre el spin I y los demás spines viene dado por este término de acá, en donde obviamente tenemos que especificar quiénes son estos J. ¿Sí? Estos J son los vecinos del spin I, y si vamos a este grafiquito, los vecinos son este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. ¿Sí? Entonces, la aproximación de campo medio consiste precisamente en aproximar al spin SJ por su valor medio y considerarlo aproximado a todos los spines vecinos. ¿Sí? Fíjense que si sacamos factor común SI, a lo que llegamos es exactamente al mismo hamiltoniano efectivo o aproximado que llegamos recién. ¿Sí? Acá falta un S barrita, ¿sí? Ahí sí es el mismo. ¿Sí? Fíjense, tenemos el término magnético más el término de J gamma B. J gamma S, perdón. ¿Sí? Entonces, esta es otra manera de derivar el campo medio. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es exactamente lo mismo, pero para 2 espines. Entonces, como se pueden imaginar,
vamos a tener que escribir un hamiltoniano para el spin I y un hamiltoniano para el spin J. O el hamiltoniano K si nos confundimos con este J. ¿Sí? ¿Cómo van a ser la pinta? Bueno, van a ser exactamente igual, pero cambiando I con K. Es decir, vamos a tener por un lado el término magnético, perdón, término con interacción, campo magnético, sí, pero por ahorrar un poco, digo término magnético, y el spin I y el spin K, digamos, el término es el mismo, intercambiando I con K. El término de interacción lo escribo de la misma manera, pero lo que tenemos que especificar ahora es quiénes son estos primeros vecinos. ¿Sí? Entonces, si vamos acá al gráfico, fíjense, si nosotros vamos al spin I, partimos de gamma vecinos. Gamma considerando el gamma anterior. ¿Sí? Que eran 4. Eran este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Ahora, como este de acá lo estamos tratando exactamente, a este spin, entonces, no lo voy a considerar como su valor medio, S, sino que le voy a dar un trato exacto. Entonces, de los 4 spins que yo tenía antes, primeros vecinos, solo voy a ver con el campo medio S, o S barrita mejor dicho, que ve el spin I a 3, que son este de acá y este de acá. Entonces, como estamos teniendo la interacción entre el spin I y solamente un spin más, los primeros vecinos que yo le voy a ver con campo medio S van a ser gamma menos 1. ¿Sí? En donde este 1 es justamente el 1 que le sacamos porque lo vamos a tratar exactamente. ¿Está bien? Bien. Entonces, esperen que estoy en un chat. Ah. Sí, hay un pequeño typo, pero no pasa nada, Juan. Bien, entonces volviendo. El hamiltoniano para I es este de acá, y para acá va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Porque si nos paramos ahora en este spin, que llamémoslo K para no confundir con este J, la cantidad de primeros vecinos que vamos a tratar de manera aproximada van a ser también gamma menos 1, que en este caso, como estamos en una red bidimensional, van a ser 3, que son este de acá y este de acá. ¿Está bien? Entonces, siempre que tratemos exactamente la interacción entre dos spines, y solamente dos, los primeros vecinos con campo medio S que voy a ver van a ser gamma menos 1. Justamente porque ese 1 que me falta para completar el gamma que tenía antes, se lo estoy dando exactamente acá. ¿Sí? ¿Cómo procedimos? Bueno, el hamiltoniano efectivo que vamos a ver va a ser la suma de ambos. Y acá hay que tener en cuenta una pequeña, digamos, aclaración, y es que no vamos a sumar 2 veces este término, ¿sí? Porque este es el término de interacción, ¿sí? Entonces, cuando sumen, tengan cuidado de no sumar 2 veces este término. ¿Sí? Dicho esto, otra manera de pensar a este hamiltoniano puede ser no fijarse el término de interacción y después agregárselo a mano. Fíjense que lo que estamos viendo a lo largo del problema anterior y este es tratar de encontrar cuánto vale el hamiltoniano efectivo. Y básicamente todo el problema trata de encontrar este hamiltoniano. Después tenemos que derivar, etcétera, etcétera, pero es de eso, ¿no? Ahora, el hamiltoniano efectivo viene en la parte magnética, que esta parte digamos, es sencilla porque es sumas de spines. Y el gran problema, ¿sí?, es ver cuánto valen los primeros vecinos. Entonces, si a ustedes les confunde esto de ver cuánto vale la interacción, si tienen que sumar 2 veces o no, pueden ver primero cuánto vale el hamiltoniano efectivo y después le agregan a mano la interacción. ¿Y por qué digo que pueden agregar a mano la interacción? Bueno, porque la interacción es sencilla, ¿no? Si tengo estos dos interactuando, entonces la interacción me va a aportar un término que va a ser menos J, SI por SJ, o SI por SK. Va a ser simplemente eso, ¿sí? Imagínense que ahora consideramos, no sé, por decir algo, 3 spines. Estos de acá, y es I, J y K. ¿Cómo serían los términos de interacciones? Les pregunto a ustedes, a ver si quedó claro.
SI, SK, SI, exactamente. Bien, están diciendo exactamente más o menos lo mismo, y es contar las interacciones de pares, es decir, estos dos y estos dos. Es decir, SI con SJ, SI con SK, y ahí ya estamos, ¿sí? Si agregamos uno más, ¿qué va a pasar? Y bueno, SI con SJ, SI con SK, SJ con SK y SK. Si agregamos uno más, bueno, y así van sumando, ¿no? Ahora, a medida que nosotros agregamos más interacciones exactas, ¿qué pasa con los vecinos que tratamos de forma aproximada? O con el número de vecinos, ¿sí? ¿Qué pasa? Es la otra respuesta, Matías. Ahí va. Fíjense que el número de vecinos disminuye. Si partimos del caso anterior, tenemos, olvídense de este trato exacto, partimos de SI. Si partimos de SI, tenemos este de acá, que es el de arriba, tenemos el de abajo, el de la izquierda y el de la derecha. Es decir, 4 vecinos. Ahora le damos trato exacto al vecino, este de acá. Entonces, los vecinos que voy a tratar de forma aproximada van a ser el de arriba, el de abajo y el de un costado. Es decir, 3. Es decir, uno menos de los que tenía. ¿Qué pasa si ahora agrego otro trato exacto como este de acá abajo? Bueno, ahora los tratos exactos van a ser SI con SJ, SI con SK, pero los vecinos que voy a tratar de forma aproximada disminuyen en 2. ¿Sí? Porque a 2 spines les estoy dando el trato exacto. ¿Está bien? Como pueden ver, estos van a tener que ir jugando dependiendo de cuántos spins consideren exactamente o no, les va a cambiar la cantidad de vecinos que van a tener que tratar de forma aproximada. Obviamente esto depende tanto de las dimensiones de lo que estén como de la geometría del problema. Para los problemas de la guía van a ser todos casos bidimensionales, ¿sí? Y lo que van a tener que hacer, los ejercicios que les queda, que son el 9, el 10 y creo que ya están, me parece que no había otro, es variar las interacciones exactas. Entonces, lo que van a tener que hacer ustedes es hacer este juego que hicimos recién. Ok, si yo trato exactamente a 2, le estoy sacando a un vecino. Si trato exactamente 3, estoy sacando a 2 vecinos. Y bueno, van a tener que ir jugando con eso y ver cómo escribir los hamiltonianos efectivos. Ahora, lo que es seguro es que las interacciones siempre van a tener la misma pinta. Siempre van a ser SI por SJ, SI con SK, SI con SL, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso les decía que el trato exacto, si quieren, lo pueden ver después, y lo que sí le pueden dar más bola es a cómo escribir este hamiltoniano efectivo. Si ustedes escriben este hamiltoniano efectivo y después agregan la interacción, van a tener el hamiltoniano total, que es lo que queremos. Y ahí no van a tener problema de doble sumar o triple o la cantidad de veces que sea. ¿Sí? Es decir, le dan solo bola a esta parte de acá. ¿Sí? Simplemente si les confunde. Si no les confunde, es eso. Tengan en cuenta que las interacciones se cuentan una sola vez. ¿Sí? Bueno, entonces volviendo al problema, tenemos este hamiltoniano. Como vimos recién, tenemos el hamiltoniano, entonces tenemos la función de partición, y a partir de la función de partición obtenemos básicamente todo lo que queremos. ¿Sí? Fíjense que el gran problema de los ejercicios de Ising es básicamente tratar de escribir correctamente el hamiltoniano. ¿Sí? Por eso traté de darle bastante bola a esto de escribir el hamiltoniano y lo volví a repasar. Y si no quedó claro, vuelvan a consultar, no hay problema. ¿Sí? Entonces, teniendo el hamiltoniano, vamos a escribir la función de partición de la manera habitual que hacemos siempre. ¿Sí? Fíjense que en este caso lo que tenemos que hacer es contar las configuraciones de los spines SI y SK. ¿Sí? ¿Y cuáles son las configuraciones? Bueno, son los posibles estados que pueden tener los spines, que puede ser up, up, down, down, up, down y down, up. ¿Sí? Dependiendo de la configuración, el hamiltoniano va a cambiar. ¿Sí? En el caso en el que están uno up y el otro down, el hamiltoniano va a ser simplemente J. Entonces acá podemos ver que hay una degeneración. Pero si tenemos los dos spines ups, van a tener una contribución que va a ser menos 2 veces el campo efectivo, mientras que en el otro caso van a ser 2 veces el campo efectivo. Entonces, si sumamos los 4 términos, vamos a tener 2 veces E a la menos beta j, que vienen
precisamente de tener uno up y el otro down. Y después en el otro caso sacamos el j de factor común y nos queda precisamente el 2 beta b efectivo y el menos 2 beta b efectivo. ¿Sí? Fíjense que acá de vuelta nos aparece nuestro viejo amigo el coseno hiperbólico. ¿Sí? Y esto propiamente porque tenemos sumas exponenciales. ¿Sí? No es otra cosa más que eso. ¿Hasta acá estamos o fue muy rápido? Aprovecho y tomo agua. Bien, buenísimo. Bien, entonces sigamos. Tenemos esta función de partición, ¿sí? Y lo que queremos ver ahora es cuánto vale el valor medio del spin, ¿sí? Es decir, ese barrita que llamamos nosotros. Y lo que hacemos obviamente es derivar respecto a la función de partición. Ahora, ¿qué cambia en este caso con respecto al problema anterior? En el problema anterior nosotros teníamos como celda fundamental a un solo spin. Entonces, el valor medio del spin era simplemente la derivada. En este caso, nuestra celda consiste de dos spines, así que lo que tenemos que hacer es derivar, pero dividirlo por 2. ¿Por qué por 2? Porque justamente nuestra celda fundamental trata de dos spines. Y por eso tenemos S1 y S2. Si por ejemplo estamos en un caso de una cadena de Ising, donde tenemos interacción exacta de 3 vecinos, como se pueden imaginar, en vez de tener un medio, vamos a tener un tercio. De forma general, si tenemos Q vecinos, vamos a tener que dividir por Q. Entonces siempre va a ser la derivada del logaritmo de la función de partición respecto del campo, ¿sí? Ten en cuenta este término acá que viene del multiplicador de Lagrange, ¿sí? Esto es importante porque si no las cuentas no le va a dar. Y de acuerdo a cómo sea nuestra celda fundamental, vamos a tener que dividir por 2, si estamos considerando exactamente la interacción entre dos espines, por 3, si estamos considerando la interacción entre 3 espines, y así siguiendo, ¿sí? Esto lo va a ser útil para los problemas que siguen, que son el 9 y el 10, ¿sí? Entonces, bueno, acá no hay mucho más misterio más que derivar, ¿sí? Y les digo que es importante tener este término en cuenta, porque si no acá les aparece un beta mu. ¿Sí? O sea, esto siempre acuérdense. El valor medio, si lo piensan de manera, o sea, en la probabilidad, es el valor de S por la probabilidad. La forma de escribir el logaritmo, como la derivada, mejor dicho, del logaritmo, es de esta manera porque justamente al derivar del logaritmo lo que nos hace es bajarnos el S que queremos. ¿Sí? Si recuerdan, la función de partición, el spin S, o mejor dicho, el valor medio S, tiene como multiplicador de Lagrange beta mu por B. ¿Sí? Entonces, como tiene eso, tienen que derivar respecto de eso. ¿Sí? Por ahí les estoy remarcando lo que es muy obvio, pero no, simplemente para que tengan en cuenta. Es decir, no es derivar respecto del campo B, sino de beta mu B. Simplemente eso. ¿Sí? Es como cuando derivan la fugacidad que vimos en Bose, o cuando derivan la temperatura, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, derivamos respecto al numerito que no es lo que queremos. Pequeña aclaración simplemente por si les confundía o si tenían dudas, recuerden esto, lo remarco. Bueno, entonces tenemos esta ecuación de acá. ¿Sí? Fíjense que la ecuación que tenemos es, de vuelta, una ecuación de autoconsistencia. ¿Sí? En este caso es un poquito más complicada, pues tenemos el seno hiperbólico sobre un coseno hiperbólico y hay un e a la menos beta, j, etcétera, etcétera. Pero si vamos a querer estudiar la magnetización, vamos a tener que estudiar el campo magnético nulo, ¿sí? Porque justamente era lo que nos dividía. Entonces en este caso es un poquito más sencillo de estudiar. ¿Sí? ¿Cómo se estudia? Bueno, de la misma manera que tratamos el anterior. Entonces por eso les digo que el problema anterior y este son exactamente iguales en cuanto a resolución, lo único que cambia son un poco las cuentas. Pero fíjense que en ambos partimos del hamiltoniano, obtenemos la función de partición, derivamos el valor medio del spin, que por consistencia, obviamente, el valor medio tiene que ser igual a la magnetización, ¿sí? Eso acuérdense siempre, y a lo que llamamos siempre es una ecuación de autoconsistencia. ¿Sí? Esos son como los pasos que les va a ocurrir siempre con Ising.
¿Cómo estudiamos la magnetización espontánea? Bueno, obviamente seteamos el campo igual a 0. Entonces, la ecuación que vamos a querer resolver es esta de acá. Y si ustedes grafican esta ecuación de acá, van a hallar un gráfico de este estilo. ¿Sí? En donde, obviamente, vamos a tener el mismo comportamiento que pasaba antes. Este comportamiento de acá de la línea roja, ¿sí? Va a ser para temperaturas, digamos, para betas menores a 1, y este va a ser para betas mayores a 1. ¿Sí? O lo mismo para temperaturas, invirtiendo el orden. ¿Sí? Entonces, el gráfico, fíjense que es exactamente el mismo. En esencia, lo único que cambia es que la expresión es un poquito más complicada. Pero bueno, tiene sentido que sean parecidos porque, digamos, si estamos viendo el comportamiento en función de S, esto, digamos, si dejamos de lado por un rato esto, tenemos un seno sobre un coseno, que eso básicamente es la tangente, así que tiene sentido que el gráfico se comporte igual. Si ustedes tienen dudas de cómo graficar, y por eso tengo acá abierto, les recomiendo Wolfram Alpha. ¿Sí? Si ustedes van a Wolfram Alpha y ponen, me pasé acá, esta expresión de acá, ¿sí? Y setean beta, j, gamma, mayor o menor que 1, van a obtener qué sucede con estos numeritos de acá. ¿Sí? Pero bueno, esto no es nada raro, es simplemente lo mismo que dijimos antes. Otra manera de verlo es derivando y viendo que la pendiente es mayor o menor que 1, dependiendo del valor de beta j gamma. ¿Sí? Digamos, de una forma u otra, van a tener que discriminar entre dos regímenes. ¿Está bien? Entonces, bueno, la discusión es la misma que la anterior, así que no me voy a detener en este caso, ¿sí? Porque las cuentas son las mismas, ocurre exactamente lo mismo. Tenemos que ver que en un caso tenemos una sola solución y en otro tenemos 3 soluciones, ¿sí? Pero de vuelta ocurre lo mismo que sucedía en el caso anterior, así que solamente nos quedamos con las 2 soluciones de antes. ¿Sí? Es decir, es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es la expresión que vamos a obtener para la temperatura crítica. ¿Sí? Entonces, partimos de acá y como vamos a querer ver la temperatura crítica, vamos a estar en una situación en donde el valor medio del spin y las temperaturas son muy pequeños, perdón, betas son muy pequeños, entonces vamos a aproximar el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico por su argumento. ¿Sí? En este caso, fíjense que no tenemos una tangente hiperbólica que hay que hacer x menos 1/3 de x al cubo, sino que tenemos un seno hiperbólico que lo aproximamos a orden 0 por x y el coseno hiperbólico a orden 0 por 1. ¿Sí? Esto por la expansión de cada una de estas funciones. ¿Está bien? Entonces, bueno, no me voy a detener mucho en cómo llamamos a esta ecuación, ¿sí? Simplemente reemplazar las aproximaciones acá y despejar. Pero lo que sí es importante es que obtenemos esta ecuación de acá. ¿Sí? Fíjense que una vez que aproximamos, obtenemos que la temperatura crítica se comporta de vuelta como una ecuación de autoconsistencia. ¿Sí? Porque tenemos esta expresión de acá y esta expresión de acá tenemos a la temperatura crítica. Entonces, la forma de resolver esto es numéricamente. ¿Sí? O bueno, gráficamente, digamos, es lo mismo. ¿Sí? Si hacen eso, van a obtener que la temperatura crítica es 0,265. ¿Sí? Acá me quiero detener un segundo. Para resolver esta ecuación, bueno, si manejan Python, obviamente le pueden hacer Python, si manejan matemática, y si no, si están en Wolfram, pueden escribir exactamente lo mismo, y si ustedes ponen x de exponencial de, era menos 2, vamos a verle x, ¿sí? Más 1, igual 6x, ¿sí? Fíjense que obtenemos un valor acá gráficamente que nos da más o menos por 0,26 y pico, ¿sí? Ahora, si quieren un poquito más aproximado, se lo digo por si quieren, pueden poner en solve, ¿sí? Que es resolverme numéricamente, eso es la n, y les va a dar el valor aproximado, que es 0,26480, bla, bla, bla. ¿Sí? No, se lo digo para que tengan en cuenta porque a lo largo de la guía, digamos, la idea es comparar con la solución exacta. Entonces van a tener que hallar soluciones numéricas y demás. ¿Sí? Entonces, bueno, volviendo al problema, si hacen la solución numérica, encuentran que
es 0,26. ¿Sí? Si recordamos el caso anterior, ¿sí? El campo medio del problema anterior, la solución nos daba un cuarto. ¿Sí? O bueno, nos daba 4J sobre K, pero como acá estamos en beta y no en T, lo invertimos. Un cuarto es 0,25, así que... ¿Cómo se compara versus la solución exacta? Bueno, la temperatura crítica que John Sager era 2,20 y pico, pero si lo dan vuelta para hallar betas, es 0,44. ¿Sí? 0,25, que fue lo que hallamos en el caso anterior, digamos, está lejos de 0,44, y 0,26 también está lejos, pero fíjense que ya mejoró un poco. ¿Sí? Obviamente, como decíamos antes, no mejoró bastante, porque solamente tratamos exactamente a 2 espines. ¿Sí? En cambio, si ustedes empiezan a tratar exactamente a más y más espines, van a ver que la solución se va a ir pareciendo cada vez más a la temperatura crítica exacta. ¿Sí? Ahora, tanto en este caso como en el caso anterior, algo que es importante notar es que siempre las temperaturas que hallamos con campo medio son mayores a las temperaturas críticas exactas. Y eso es algo que va a suceder siempre que hagan campo medio. Siempre que estemos en campo medio, la temperatura crítica va a estar sobreestimada. ¿Sí? O en este caso, como estamos hablando de beta, va a estar subestimada. ¿Sí? Pero siempre va a pasar eso. Esto es una propiedad, no sé propiedad, digamos, es algo que ocurre siempre que estudiamos campo medio. Siempre que estudiamos campo medio, o que estudien campo medio, la temperatura va a estar por encima de la temperatura exacta. Y solamente en los casos límites, en donde tratamos o más dimensiones o, bueno, muchos espines, pero ahí ya se complica, las temperaturas críticas se van a ir aproximando a la temperatura crítica exacta. ¿Sí? Y bueno, acá damos un ejemplo, ¿sí? Imagínense que tienen, en vez de una red bidimensional, tienen cubos. Un conjunto de cubos en donde los primeros vecinos son 12. ¿Sí? Bueno, si tienen 12 pueden jugar y van a ver que la temperatura va a estar un poquito más cerca de la temperatura crítica exacta. Y bueno, si les pinta pueden jugar con otras configuraciones y ir variando el gamma y ver que cada vez va a ir más cercano. ¿Sí? Pero bueno, más allá de que la temperatura crítica que hallamos no está muy cerca de la temperatura exacta, fenomenológicamente pudimos obtener lo que sí ocurre en el caso, bueno, 2D o 1D que fue el que vimos antes, ¿sí? Es decir, más allá de que campo medio es una aproximación, la fenomenología que obtenemos es correcta, es decir, obtenemos que para temperaturas mayores a la crítica no hay magnetización, mientras que para temperaturas menores a la crítica hay magnetización espontánea, ¿sí? Y vimos el comportamiento de los exponentes críticos, ¿sí? Que vimos que más allá de que estaban lejos, es decir, beta nos daba 1/2, delta nos daba 3, gamma nos da 1, más allá de que estamos lejos de, bueno, digamos lejos, un poquito no tan lejos, de las soluciones exactas, la fenomenología es correcta porque se comporta como una ley de potencia efectivamente. ¿Está bien? Entonces, fenomenológicamente, esta descripción está bien. En lo que falla, obviamente, porque es una aproximación, es en dar valores exactos. ¿Sí? Pero bueno, esto es muy rico a la hora de entender lo que está sucediendo en estos sistemas. Entonces bien, por último, veamos qué ocurre con la energía y el calor específico. Antes de meternos con esto, ¿a alguien le quedó alguna duda de esto de recién? Repetí lo que estaba antes, así que si quedó duda de esto es por ahí de lo anterior también, así que si bien lo discutimos después, ¿sí? Pero ¿alguien, alguna incógnita? Bien. Asumo que el silencio es que está todo bien, así que sigo. Bien. Como vimos, la idea ahora, lo que nos pide el problema es estudiar qué sucede con la energía
y el calor específico, pero para temperaturas mayores a la temperatura crítica. ¿Sí? Es decir, ya sabemos que para temperaturas mayores a la temperatura crítica, la magnetización es cero. ¿Sí? Eso fue lo que obtuvimos antes. Ahora, ¿qué ocurre con la energía y con el calor específico? ¿Sí? Eso es lo que vamos a querer ver ahora. ¿Alguien se acuerda de qué ocurría para el caso 1D, por ejemplo? Bien, Matías dice no había magnetización, exactamente, pero sí, yo me refería más que nada a la energía y al calor específico. ¿Alguien se acuerda? Si no, no pasa nada, lo vemos ahora, pero seguramente lo viene con Pablo ya. Exactamente, Mariana ahí dice la energía era cero. Eso. Y bueno, el calor específico también era cero. Bueno, lo que vamos a ver ahora es que para el caso que estamos tratando ya no va a ser cero. ¿Sí? Y esto es algo nuevo que sucede porque estamos tratando a dos spines exactamente y no a uno solo. ¿Está bien? Entonces, de vuelta, en este caso, podemos obtener una fenomenología un poquito más rica de tratar el campo medio anterior. ¿Sí? Entonces, bueno, veamos que efectivamente pasa esto. Concentremos en la función de partición, ¿sí? Y vamos a estar en temperaturas mayores a la temperatura crítica y vamos a estar a campo magnético nulo. ¿Sí? Para temperaturas mayores a la temperatura crítica, el campo magnético, estamos en campo magnético nulo. Entonces, en este caso, la función de partición se simplifica bastante y nos queda simplemente 4 veces el coseno hiperbólico de beta por J. ¿Sí? Ahora en adelante lo que nos queda es simplemente derivar, ¿no? O sea, la energía va a ser la derivada respecto de beta, y el calor específico, fíjense que de vuelta aparece un medio, ¿sí? Porque están dos spines, no son uno solo. Y bueno, si hacen eso, la energía nos da algo que no es nulo, y el calor específico también nos da algo que no es nulo. Entonces, en ambos casos, fíjense que para temperaturas mayores a la temperatura crítica, tenemos energías y calores específicos no nulos. Esto es algo que ocurre y se diferencia del caso anterior, y viene por el hecho de que en el caso anterior, precisamente no tratamos exactamente la interacción de los spines. Es decir, vimos un spin solo y vimos cómo interactuaba con la red de forma aproximada. En este caso, lo que estamos tratando exactamente es la interacción entre dos spines, y a esos dos spines vemos cómo es el tratamiento con la red de forma aproximada. Ahora, lo interesante es que este tratamiento exacto entre los dos spines es precisamente lo que nos aporta la energía necesaria, o el calor específico necesario, para que temperaturas mayores a la temperatura crítica nos dé algo que no es nulo. ¿Sí? Y esto es lo novedoso de estos sistemas, a medida que van avanzando en el tratamiento exacto de los spines. ¿Sí? Al tratar exactamente a más spines, lo que estamos haciendo es agregar digamos, correlaciones entre los spines, y eso lo que nos genera es más capacidad del sistema para, digamos, absorber o emitir calor, es decir, para tener un CB no nulo. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, si la temperatura es muy alta, es decir, temperatura es mucho más alta que J, siempre reconoce que es temperaturas altas con respecto a algo, el calor específico se comporta de esta manera. Entonces, incluso cuando estamos a temperaturas altas, es decir, no solo a temperaturas mayores a la crítica, sino a temperaturas altas, el calor específico nos da algo que es, digamos, novedoso. ¿Sí? Y fíjense que aparece explícitamente J, que eso es algo nuevo. ¿Sí? Es decir, a temperaturas altas tenemos información sobre la interacción entre los spines, que viene por la mano de este J. ¿Sí? Entonces, bueno, acá no me voy a detener mucho en detalle, ¿sí? Pero recuerden que si ustedes hallan la energía y el calor específico, para el caso 1D,
para temperaturas mayores, en ambos casos les da 0 y temperaturas menores le daba algo. ¿Sí? Esto era así precisamente porque en el caso anterior tenemos un solo spin y consideramos al resto de manera aproximada, como su valor medio, precisamente. En este caso, al darle el tratamiento exacto a 2 spins, tenemos fluctuaciones, ¿sí? Porque no estamos considerando el valor medio, sino que pueden fluctuar, y precisamente estas fluctuaciones son las que nos permiten que nuestro sistema tenga, o digamos, tenga más o tenga menos capacidad para absorber o emitir el calor. Entonces, como el sistema fluctúa, debido a que el tratamiento exacto de estos 2 spins es exacto y no aproximado, el calor específico y por ende la energía son no nulos. ¿Sí? Si recuerdan, de hecho, nosotros no lo vimos, pero con Pablo seguramente lo vieron, estoy seguro que lo vieron, también habían graficado el calor específico. ¿Sí? Fíjense que el calor específico también tiene una discontinuidad acá, ¿no? O sea, la energía no es continua, pero el calor específico tampoco. ¿Sí? Entonces acá también tenían una transición de fase, y por eso es que hay muchos problemas, no parece no tanto acá, sino más que nada en la idea de renormalización, que es la que viene. Cuando hablamos de exponentes críticos, vamos a hablar de la magnetización, susceptibilidad, que fue lo que vimos recién, y el calor específico, que es esto que estamos explicando acá, porque justamente son las cantidades que tienen discontinuidades, ¿sí? De algún orden, ¿sí? De orden C, de orden 1, de orden 2, depende de cuál vean. ¿Sí? Entonces, cada vez que hablamos de exponentes críticos, vamos a estar hablando o bien de la magnetización, o bien de la susceptibilidad, o bien del calor específico. Y por eso en este problema nos pide el calor específico. ¿Sí? También creo que no hay nada más. Recuerdo que había lo más, pero no. ¿Sí? Hasta acá estamos entonces. Escucho preguntas o si no quedó algo claro, lo vuelvo a repetir. De vuelta, fíjense que lo importante acá es escribir bien el hamiltoniano. Una vez que tienen bien el hamiltoniano, después es repetir las cuentas una y otras veces. Si ustedes escriben bien el hamiltoniano, tienen todo. Los problemas 9 y 10, como les decía, son problemas que por ahí son un poco cuentosos, pero lo que sí les recomiendo es que traten de escribir por lo menos el hamiltoniano, para ver si entendieron bien Ising. Porque después es repetir las cuentas, ¿sí? O sea, es escribir la función de partición, resolverla de alguna manera, derivar para hallar distintas cosas. Pero si ya parten de un hamiltoniano mal, va a tener todo mal. ¿Sí? Sí, Fernando, este apunte está subido, está en las pestañas de material adicional. De todas maneras, después lo vamos a linkear a las pestañas de prácticas, para que queden más a mano. Sí. Este, el que acabo de contar, se llama, o sea, problema 8, y el que conté antes era el repaso teórico. ¿Sí? Es la segunda parte del repaso teórico. Bien, si no hay dudas de esto, dejo de compartir entonces. ¿Sí? Y dejo de grabar también. No estoy encontrando. Ahora está.